Hola, muy buenas noches. He querido en estos comienzos del año 2025 hacer un especial informe sobre los paisajes vegetales de la laurisilva del Parque Rural de Anaga. Pretende ser un homenaje a la biogeógrafa María Eugenia Arocena Concepción y, en definitiva, también a esos alumnos del Instituto de las Galletas de tercero de la ESO que este año han tenido la oportunidad de poder ir al sendero de Hija Cambada, localizado en el Parque Rural de Anaga. Por tanto, pretendemos hacer un estudio de la vegetación desde un criterio fisonómico, que ya explicaremos ahora la estructura vertical del bosque, y también desde el punto de vista de la composición florística. Queremos comenzar con una pequeña introducción que hable sobre todo pues de las aportaciones que ha hecho María Eugenia Arocena Concepción en la rama de la biogeografía. Hay que decir que hay un trabajo sobre los efectos de los temporales de viento como la tormenta tropical Delta en la laurisilva canaria, y por eso el alumnado de tercero de la ESO ha tenido la oportunidad de elaborar un cuaderno de campo que aparece reflejado, como pueden observar en la pantalla, con una frase bastante destacada del ecólogo vegetal Falinsky, que dice que la verdadera condición de éxito de interpretación de la dinámica de un paisaje está basado en la interpretación exacta de la dinámica de la vegetación. Por tanto, ese cuaderno de campo nos habla pues de los efectos de la tormenta tropical Delta en la laurisilva canaria, de cómo esos fuertes vientos afectaron y transformaron el paisaje vegetal y la dinámica forestal de este espacio natural protegido. En primer lugar, vamos a comenzar a mostrarles las características y las preguntas del cuaderno de campo que el alumnado ha tenido que realizar. Como podemos observar a continuación, pues tenemos aquí la portada con los pisos de vegetación en pequeñito y en concreto el monte verde, que se corresponde con la laurisilva canaria. Por tanto, vemos también una imagen de mapas de superficie de la tormenta tropical Delta, que se transformó en una borrasca extratropical una vez pasó por las inmediaciones del archipiélago canario en el año 2005. Y también vemos una imagen en la portada muy interesante de una ericácea pues tumbada por el fuerte viento, y precisamente pues distintas especies florísticas, ya lo veremos ahora, pero en concreto la hija o Prunus lusitanica es una especie igual que el tejo, que se aprovecha de estas situaciones de temporales de viento y aumenta el número de ejemplares. De todo esto iremos hablando ahora, y de otras especies propias de la laurisilva canaria, como puedan ser el laurel, Laurus novocanariense, o también denominada Laurus azorica anteriormente. Pero también veremos pues el caso pues, de otras especies como pueden ser el brezo. También hablaremos del sanguino o la Rhamnus glandulosa, que es el nombre técnico. También Viburnum rigidum, que es el follao. Y estas especies en concreto que acabo de mencionar, algunas de ellas, como vamos a ver ahora, sobre todo en el caso de la hija y también del follao y por supuesto del sanguino, se aprovechan de estas situaciones de temporales de viento y ocupan los claros que se crean una vez que caen los árboles más grandes por la fuerza intensa de los vientos. Bueno, en primer lugar,
también me gustaría recordar algunos aspectos que tienen que ver pues, con la trayectoria investigadora de la biogeógrafa María Eugenia Arocena Concepción. Hay que decir que esta profesora universitaria ha estudiado no solo los paisajes vegetales de la laurisilva de Anaga, sino que también ha hecho una tesis doctoral sobre los paisajes naturales de la isla de La Gomera, y en ella pues también se caracteriza el paisaje vegetal de la laurisilva del Parque Nacional Garajonay. Bien, además de todo esto, pues es importante destacar un trabajo que me gustaría mostrarles antes de continuar avanzando pues con todas las características y con las soluciones de las preguntas respecto al cuaderno de campo y las conclusiones que se han obtenido en base a las investigaciones realizadas por esta profesora universitaria. Bien, pues como les estaba diciendo, quiero mostrarles un artículo. En concreto es este artículo de aquí, que el título ya nos está haciendo ver o plantearnos una reflexión: botánica y geografía. El campo de la botánica en la rama de la biología lógicamente pues interesa sobre todo la taxonomía y por tanto también el interés por la composición florística, al igual que interesa el estudio desde el punto de vista geográfico de la vegetación, pues tanto la composición florística como la fisonomía. Pero sí que es verdad que el geógrafo se interesa más por la geografía botánica, la distribución espacial de la vegetación, el paisaje vegetal como el estudio de la estructura espacial jerárquica de las unidades espaciales de vegetación, tanto las delimitadas por el criterio de la fisonomía como por el criterio de la composición florística. Y también lo que nos hace pensar este artículo que aparece ahí, publicado por el doctor Oriol de Bolós, Capdevila, lo que nos hace pensar es ver el quehacer geográfico, que sobre todo se interesa por el estudio del sistema natural desde una perspectiva pues más humboldtiana, desde una perspectiva pues más sobre el estudio de los sistemas naturales, también desde el punto de vista pues de las ideas y de la teoría general de los sistemas naturales y ecológicos propuestas por el biólogo Bertalanffy. Y en definitiva pues el geógrafo se interesa más por la geobotánica y la fitosociología que por las características pues más detalladas de la vegetación, como puede ser el estudio microscópico, que interesa mucho más en el campo de la biología y de la botánica, mientras que la geografía tira más por el enfoque macroscópico, también dicho, porque en realidad el estudio de los sistemas naturales, la relación entre los elementos bióticos, abióticos y antrópicos, pues en ellos estamos hablando de macroscópico, porque en realidad pues estamos estudiando un sistema natural. Bueno, pues vamos a seguir avanzando con el cuaderno de campo, y en él podemos ver en la siguiente imagen una infografía que nos representa la relación entre los elementos abióticos, como pueden ser el macizo antiguo de Anaga, cuyas características geomorfológicas vamos a analizar ahora, el apilamiento de los conos volcánicos, pues también de las erupciones o los volcanes poligenéticos, que son aquellos que han tenido más de un episodio eruptivo, como ocurre con las estructuras volcánicas complejas, los macizos antiguos, tanto en el de Anaga, que es el que estamos abordando ahora,
como el otro macizo antiguo que tenemos al noroeste de la isla de Tenerife, que es el macizo antiguo de Teno. Pero nos estamos centrando en el macizo antiguo de Anaga. Y bueno, además de esto hablamos de barrancos, hablamos también del clima subtropical de Mar de Nubes, que afecta obviamente al espacio natural protegido que estamos estudiando, que es el Parque Rural de Anaga. Y también, pues bueno, los efectos del anticiclón de las Azores, que genera vientos alisios, y el mar de nubes típico de las Islas Canarias, que favorece obviamente la aparición y determina la existencia de la laurisilva y el monteverde en el Parque Rural de Anaga. Y luego pues aquí vemos las especies como la Laurus novocanariensis o azorica, la Myricafalla, la Erica arbórea, los helechos, los musgos, el paisaje vegetal, pero también la fisonomía, macrofanerófitos, nanofanerófitos, caméfitos, hemicriptófitos, etcétera, que ahora vamos a irlo explicando. Bueno, también tenemos que destacar que hay otra frase, aparte de la que aparece reflejada ahí, que es muy interesante, que nos dice que todas las partes de la naturaleza se relacionan entre sí por una infinidad de armonías secretas. Y en concreto eso es una frase de Víctor Hugo que en realidad pues se puede aplicar porque, como vemos, en el sistema natural y en el Parque Rural de Anaga y de su paisaje influyen los elementos bióticos, abióticos, incluso los antrópicos relacionados con los cultivos en el macizo antiguo de Anaga. Bueno, pues vamos a proceder a continuación a ver que tenemos que identificar los tipos de nubes que encontramos en la salida de campo que realizamos ese día. La verdad que al realizar la salida varios días, pues tuvimos la oportunidad de ver incluso pues tipos de nubes que no suelen ser las características de ese espacio natural protegido. Vimos estratocúmulos que son característicos de ese espacio natural protegido, el mar de nubes, pero también vimos nubes de tipo medio y alto, porque nos cruzaba una banda de altocúmulos o altocumulonimbos que incluso pues dieron lugar a algunos goterones y amagos tormentosos en uno de los días de la salida de campo. También aparecían altoestratos y otros tipos de nubes ese día, ¿no? A continuación vamos a hablar de las características del relieve del macizo antiguo de Anaga. Tenemos que saber que los macizos antiguos tienen edades comprendidas entre los 3 y los 15 millones de años. Son estructuras poligénicas que, como decíamos, han tenido más de un proceso eruptivo. Y también pues están formadas por el apilamiento de conos volcánicos y la superposición de conos volcánicos y por una red de barranco a modo de tejado a dos aguas que pues determina también la distribución espacial de la vegetación, porque hay barrancos que tienen cierta profundidad en torno a un eje del que parte, que forma parte del macizo antiguo de Anaga. Bueno, pues en principio de las características geomorfológicas no vamos a destacar nada más. Aquí vemos el macizo antiguo de Anaga, localizado en el nordeste de la isla de Tenerife. Las respuestas a las preguntas número 2 de las características del macizo antiguo de Anaga, pues ya las acabamos de responder. Volcanes poligénicos o poligenéticos que han tenido más de un proceso eruptivo, formado por una red de barrancos a modo de tejado a dos aguas y por el apilamiento de conos volcánicos. Entre los conceptos, pues también aparecen las erupciones estrombolianas, que no suelen ser muy explosivas
y tiene una estructura de la columna eruptiva de unos 10 kilómetros. También las definiciones de domos, diques y pitones. Como pueden ver, los domos en vulcanología se denominan al tapón en un montículo aproximadamente circular que se origina en una erupción lenta de lava viscosa, es decir, de lava poco fluida. Luego tenemos los diques, que es una formación ígnea intrusiva que tiene una forma tabular y su espesor es mucho menor en dimensiones. Y luego tenemos los pitones, que son estructuras volcánicas en forma de aguja, resultante de la solidificación del magma muy viscoso. En los conductos por donde sale el magma, pues cuando se enfría, se forman esos pitones. Cuando ya el magma es muy viscoso, aumenta el rozamiento, la viscosidad y por tanto fluye mucho más lento y por tanto es menos fluido y mucho más viscoso. Aparecen las coladas de lava, las coladas de lava, mejor dicho, A y Pajoe, las A formadas por fragmentos rocosos heterométricos y las Pajoe formadas por lagiales. Todos estos conceptos de geomorfología volcánica relacionada con lo que tiene que ver con los macizos antiguos y con las coladas de lava. Pero bueno, también vemos que los conos volcánicos son elevaciones cónicas en forma de herradura. Pasamos ahora a analizar los pisos de vegetación del archipiélago canario. Tenemos en primer lugar el piso basal, que estaría formado este primer piso, que va desde los 0 hasta los 300 metros por el cardonal tabaibal principalmente, y afectado por el clima subtropical de mar de litoral, del clima subtropical costero, ¿de acuerdo? Porque las precipitaciones son escasas, en torno a 150 milímetros, incluso inferiores en las zonas de costa del archipiélago, y la vegetación, los cardones y las tabaibas se tienen que adaptar a la falta de agua. Luego tenemos el clima subtropical de mar de nubes, que afecta al Monteverde, a la laurisilva canaria, y el clima subtropical de altura, que afecta al pino canario, que es el siguiente piso, y al último piso supracanario, que estaría formado por retama, codeso, el tajinaste rojo, la violeta del Teide, etc. Hay que decir que hay un piso de transición entre el piso basal y el Monteverde, que es un piso formado por palmeras y dragos, que sería este piso de aquí, que va entre los 300 y los 600 metros. Luego, a partir de los 800 aproximadamente hasta unos 1500 metros encontramos la laurisilva canaria. A partir de los 1500 metros salimos del mar de nubes y por tanto pues el bosque de Pinus canariensis, adaptado a la falta de agua, puesto que las precipitaciones son inferiores en las zonas que quedan por fuera del mar de nubes, como vamos a analizar ahora. En el mar de nubes y en el clima subtropical de mar de nubes pueden caer hasta 1000 litros por metro cuadrado, mientras que en los pisos superiores, a partir de los 1500 metros, del pino canario, de la retama y del tajinaste rojo, pues en esos dos pisos de vegetación las precipitaciones se encuentran entre los 400 y los 800 litros por metro cuadrado. Son inferiores a las del Monteverde. En principio estas serían las características generales de los pisos de vegetación, pero también tenemos que destacar que pues en el caso del Monteverde y del Pinar, pues destacan los macrofanerófitos, mientras que pues los nanofanerófitos y los caméfitos aparecen
pues en el piso basal principalmente, los caméfitos y los fanerófitos formados por Tabaiba y Cardones, y también pues en las cumbres podemos encontrar especies vegetales que se pueden incluir dentro de la categoría de caméfitas o el estrato arbustivo. Bueno, entre otras especies. Bien, pues ya tenemos aquí resuelta la pregunta número 3 y vamos a pasar ahora a explicar las características del clima subtropical de mar de nubes, que como pueden observar tiene precipitaciones abundantes todo el año. Hemos elegido un punto que está próximo al Parque Rural de Anaga, que sería el aeropuerto de los Rodeos, con una precipitación que ronda al año los 600 litros o milímetros por metro cuadrado, y pues un máximo en invierno, como pueden ver, y un mínimo en verano. En invierno pueden llegar a caer hasta 100 litros por metro cuadrado en diciembre. En cambio, en julio y agosto 5 u 8 litros por metro cuadrado. En verano las temperaturas medias mensuales rondan los 20 grados centígrados. En invierno, en cambio, tenemos temperaturas en torno a 12,7 grados de media mensual. Bien, a continuación vamos a seguir avanzando. ¿Por qué el clima determina la aparición de la laurisilva y de un bosque característico, pues incluso propio de las zonas intertropicales, de los bosques ecuatoriales? Tiene características similares, pluriestratificados. Bien, pues tenemos que destacar que las abundantes precipitaciones, la lluvia horizontal, determina la presencia del mar de nubes, que choca con la vegetación y hace caer las gotitas de agua al suelo. Por lo tanto, eso favorece obviamente que haya bastante disponibilidad de agua en el suelo y que el bosque pues pueda aparecer en esas zonas de medianía del norte del archipiélago. Bien, a continuación vamos a rellenar esta pequeña actividad. Por su latitud y posición geográfica, el clima de Canarias clima subtropical, que iría en el primer hueco, que afecta al archipiélago, se ve afectado por el anticiclón de las Azores, que envía viento alisio de dirección noreste, que acumulan nubes bajas en la vertiente norte de las islas de mayor relieve, como Tenerife. Las zonas de mayor humedad se encuentran en la vertiente norte, afectadas por ese mar de nubes. Al quedar el Parque Rural de Anaga en la vertiente norte, los cielos predominan nubosos por nubes bajas buena parte del año, por los estratocúmulos que comentábamos antes. También pues tenemos que destacar que pues la precipitación, al chocar las nubes con los árboles de la laurisilva, pues dejan lluvia horizontal. La corriente marina fría de Canarias favorece la estabilidad, pero en invierno llegan también las borrascas, que pueden dejar precipitaciones importantes. Y pues también veremos el caso de otros sistemas de origen tropical, como la tormenta tropical Delta, que afectó a la vegetación. Bueno, seguimos avanzando en el cuaderno de campo, y ahora me gustaría, antes de seguir hablando de las características del clima, pues hablar de la vegetación. En primer lugar, pues me gustaría mostrarles la clasificación fisonómica de las plantas, que la pueden ver ahí proyectada. En ella pueden ver que tenemos los fanerófitos, que son los árboles, caméfitos, arbustos, los hemicriptófitos, las hierbas, los epífitos, como los musgos o los líquenes, que crecen en zonas húmedas en el tronco de los árboles, las lianas, como la hiedra, que la veremos ahora, trepadoras, entre otras características, pero estas serían las fisonómicas, las del criterio fisonómico.
Bien, seguimos avanzando y a continuación pues creo que es importante mostrarles pues algunos aspectos destacados. Por ejemplo, el sendero de Hija Cambada lleva su nombre porque la hija o Prunus lusitanica aparece unos ejemplares en el suelo porque se han visto afectados por los temporales de viento. Pero hay que decir que esta especie tiene una estrategia de reproducción vegetativa que mediante el apodamiento, cuando hay temporales de viento, hace aumentar el número de ejemplares. Como veremos ahora, esto va a ser un punto interesante que trataremos en la conclusión de los efectos de la tormenta tropical Delta avanzado 4 años después de que nos afectara en el año 2005. Bien, enseguida vamos a seguir hablando del sendero de Hija Cambada, que la pueden ver aquí en este mapa que les acabamos de proyectar, que es el que el alumnado tuvo que realizar, y hablaremos de sus características obviamente. Y también pues me interesa muchísimo ver que la vegetación, como decíamos, se puede estudiar desde el punto de vista de la fisonomía. Los árboles de más de 2 metros son macrofanerófitos, los de menos de 2 metros son nanofanerófitos, los caméfitos en torno a 0,50 metros. Luego tenemos las hierbas más cercanas a la superficie y luego pues tenemos distintas especies florísticas de las que ahora vamos a ir hablando. Bien, más cosas interesantes que me interesa comentar y que creo que son muy importantes que las tratemos, que tienen que ver con qué ocurrió en el paisaje vegetal una vez que Delta dejó vientos huracanados de más de 120 km por hora hasta 200 km por hora en las cumbres más altas de la isla de Tenerife. Aquí podemos ver algunas rachas de viento más intensas que nos dejó la tormenta tropical Delta, y en el cuaderno aparecen también pues las características de los ciclones tropicales, que ahora pues al final las comentaremos. Por tanto, tenemos aquí las rachas más intensas de viento en el aeropuerto norte, 147 km por hora, y en el caso de las cumbres de Tenerife y Saña, 248 km por hora. Luego retomaremos la parte de las características de la tormenta tropical, pero me interesa muchísimo centrarnos en la vegetación. ¿Qué sucedió meses después en los claros del bosque? Que dejaron una vez que los árboles más grandes habían sido tumbados por el viento. Bien, por eso me interesa mucho tratarlo, y para ello quiero que vean pues en concreto una serie de preguntas. ¿Qué pasará si se repiten con frecuencia fenómenos como Delta? Que, como vamos a ver ahora, pues lógicamente generan un impacto en el paisaje vegetal, pero algunas especies, después de estos temporales de viento, lógicamente pues los efectos son catastróficos porque destruyen la masa forestal, pero el bosque es capaz de regenerarse y de volver nuevamente al punto que teníamos al principio, pero con unas características de la vegetación en la que van a predominar aquellas especies que se adaptan mejor a cubrir los claros del bosque, esas especies arbóreas, una vez que pasan los 3 o 4 años, como puedan ser pues el caso de la hija o Prunus lusitanica, entre otras especies que se aprovechan de la llegada de luz al suelo, como Viburnum rigidum, el follao, o también el Rhamnus glandulosa, que sería el sanguino. Todas estas especies se aprovechan de la llegada de luz al suelo, aunque también se aprovechan otras especies que no son propias del monte verde.
Al principio, los primeros meses después de la tormenta tropical Delta, como vemos en el siguiente corte vertical, las especies florísticas características eran los helechos, pero también otras especies que no son propias del Monte Verde, como la Mercurialis annua. Vemos aquí los huecos en el dosel y también vemos en el cuaderno de campo la estructura vertical que les quiero enseñar porque es muy interesante. Aquí vemos cómo se reproduce por reproducción vegetativa la hija o Prunus lusitanica, de ahí que el sendero se llame hija cambada. Y luego, pues aquí vemos cómo la vegetación va cubriendo los huecos en el dosel forestal. En los claros del bosque van siendo cubiertos por especies. Al principio, los 2 primeros años, las especies oportunistas, como la Mercurialis annua o la ortiga, son incluso abundantes. Pero vamos a ver ahora que a medida que va pasando el tiempo, los árboles van ganando protagonismo a esas especies oportunistas y por lo tanto comienzan a cubrir el espacio y aumentan las especies arbóreas, pero en cambio disminuyen esas especies oportunistas como la Mercurialis annua. Esta es una de las conclusiones importantes del cuaderno de campo. Vamos a ver ahora, por ejemplo, la estructura vertical del bosque. Por ejemplo, después de la tormenta tropical Delta, ya comenzaban a aparecer algunos ejemplares, aunque no con tanta abundancia, de Rhamnus glandulosa, que es propia de la Laurisilva canaria, de Prunus lusitanica, que es la hija, de Viburnum rigidum, que es el follao, y también de Laurus novocanariensis o Laurus azorica, que sería el laurel. Vemos el corte vertical porque me interesa muchísimo. Aquí lo tenemos. Y en él podemos comprobar que en el hueco que aparece con el número 1, en el claro, aparecen los helechos, algún ejemplar de Prunus lusitanica, algún ejemplar también de Rhamnus glandulosa, de Viburnum rigidum, es decir, follao, hija, sanguino, pero lo que más abundan son las especies oportunistas como Mercurialis annua o la ortiga y también los helechos. Con el número 2 y 3 aparece pues el amplio grado de recubrimiento de la masa forestal formada por esos árboles macrofanerófitos, como las especies que acabamos de nombrar ahora. Eso pasó pues cuando llegaron los rayos del sol a los huecos en el dosel, a los claros del bosque, pues que empezaron a aparecer esas especies a los pocos meses. Pero ¿qué pasa? Que el tiempo sigue pasando y ya hay otros estudios que constatan pues otras conclusiones. Lo que pasó a los 4 años después de haberse caído esos árboles por los efectos del viento de Delta. Y en concreto, este estudio de María Eugenia Erosena Concepción, que forma parte de un libro, La gestión y planificación de los ecosistemas forestales. En él podemos ver que ya a los 4 años o más de 4 años ya las especies oportunistas tienden a desaparecer, desaparece la Mercurialis annua o se presenta de forma muy rara, pero en cambio ganan protagonismo otras especies propias del Monte Verde, como puede ser el tejo, que va a ser una de las que vamos a ver en la salida que realizamos con el alumnado al parque rural de Anaga, al sendero de hija cambada. La Erica platicodon sería el tejo,
Luego tendríamos también pues, la Mírica falla, que comienza a aparecer más ejemplares. La Rhamnus glandulosa se presenta de forma frecuente. La Prunus lusitanica aumenta en número, por tanto, vemos que esas especies ganan protagonismo según va pasando el tiempo frente a las otras, a las oportunistas que al principio, los primeros meses después de Delta, como seguimos insistiendo, tenían mucho protagonismo, pero ya después, a los 4 años, van perdiendo protagonismo. Y estas son las principales conclusiones que el alumnado tiene que dejar claras en la salida de campo, en las últimas preguntas. En la pregunta número 10. ¿Qué ocurrió 3 años después, 4 años después? ¿Desaparecieron las especies oportunistas? Claro que desaparecieron las especies oportunistas o se presentan de forma muy aislada, muy pocos ejemplares. Y en cambio ganan protagonismo pues la hija, Prunus lusitanica, también el sanguino, Rhamnus glandulosa, o el Viburnum rigidum, como sería el follado, entre otras especies de la laurisilva como el laurel, el brezo. Tenemos que decir que ahora entraremos en detalle con los rasgos fisonómicos y también de la composición florística durante el trayecto del sendero de hija cambada, pero también tenemos que destacar que la tormenta tropical Delta pues es una estructura de núcleo cálido. También tenemos que decir que se encontró al llegar al archipiélago con una zona baroclina, con gradiente de temperatura acusado entre el aire cálido y el aire más frío polar, porque se acercaba una vaguada en capas altas de la atmósfera al archipiélago, y esa tormenta tropical se transformó en una borrasca extratropical de latitudes medias con frentes fríos y frentes cálidos. Por tanto, aunque generó mucho viento, cuando pasó por el archipiélago se transformó en una borrasca, aunque muy enérgica, de las latitudes medias. Y seguía manteniendo ese núcleo cálido en capas medias y bajas de la atmósfera, que eso favoreció la formación de un frente cálido activo, pero de un frente frío muy poco activo. La zona de precipitación se quedó alejada del archipiélago y lo que nos dejó en las islas fue vientos muy intensos y huracanados. Se podría profundizar mucho más en toda la parte de la dinámica atmosférica de la tormenta tropical Delta, la anomalía de vorticidad potencial. Podríamos hablar también de otros aspectos dinámicos, convergencia y aumento de la vorticidad absoluta en niveles bajos y medios, aumento de la vorticidad potencial. También, pues, de otras características mucho más destacadas, hay un estudio realizado sobre la tormenta tropical Delta por la Agencia Estatal de Meteorología, y en el cuaderno de campo se profundiza muchísimo en estos aspectos, pero queremos centrarnos ya en otros aspectos relacionados con la salida de campo. Tenemos que decir que es importante saber, aquí tienen la fórmula de la vorticidad potencial, que lo hemos comentado en otros vídeos, cómo el aumento de la vorticidad absoluta hace aumentar la columna y por tanto disminuye el radio y aumenta la velocidad de giro. Vorticidad relativa más el parámetro de Coriolis sería la vorticidad absoluta, y luego debajo la vorticidad potencial, que se mantiene constante. Pero bueno, en esto no vamos a entrar con tanto detalle porque me interesa que el alumnado se quede sobre todo con las preguntas claves que acabamos de responder para probar el cuaderno de campo, los alumnos que tienen que realizar la recuperación del mismo. Bien, no vamos a seguir hablando del cuaderno de campo, pero sí queremos seguir hablando del sendero de hija cambada. Vamos a ver, en la primera parada aparece pues en las zonas de vaguada los laureles, que son especies
que se reconocen por las pequeñas glándulas que presenta a ambos lados del nervio central de sus hojas. Su lugar preferido suelen ser las vaguadas y las laderas de umbría. Aquí las podemos ver, ¿no? En esta parte de aquí aparecían los laureles, pero no solo hay laureles en el Monte Verde. Los laureles, o el Laurus novocanariensis, es una especie de hoja plana, los planifolios, pero también hay especies acicifolias, como pueden ser el brezo o el tejo. Desde el punto de vista fisonómico, tenemos que decir que la vegetación se puede estudiar según los estratos, arbóreo, arbustivo o herbáceo, y la fisonomía también implica el tipo de reproducción, si es vegetativa a través de un corte, como puede suceder en los árboles que se caen de Prunus lusitanica, como lo veíamos antes, y ya lo veremos ahora en el sendero y en la trayectoria de ese sendero. Pero también hay otros aspectos relacionados con la fisonomía que aparte de la reproducción vegetativa o la reproducción sexual, que también se puede dar a través de la semilla, sobre todo en ejemplares de Prunus lusitanica y Viburnum rígido, pues tenemos también otros aspectos que sería la forma de los árboles. Los monoclaudes están abiertos en altura y los árboles que no están abiertos en altura, que están abiertos desde la base, que serían los pluriclaudes, abiertos desde la base. Por tanto, esto también es muy interesante. Vamos a seguir avanzando en el sendero y nos encontramos con un gran número de ejemplares de tejo en la siguiente parada que realizamos. También encontramos la hiedra de manera abundante y esas lianas que crecen trepadoras, plantas trepadoras en los troncos de los árboles, aparte de los musgos y líquenes que decíamos antes que cubren los troncos porque hay una elevada humedad. Aunque hay que decir que nos llamó mucho la atención que en el sendero de Hija Cambada hay muy poco grado de recubrimiento de los helechos. Aparecen con muy poca representación o porcentaje de representación. La importancia relativa de las especies es muy baja. Había muy poco número de ejemplares de helecho en el sendero, pero sí que es verdad que cuando cruzamos por segunda vez la carretera que aparecía antes en el mapa del trayecto de ese sendero, pues sí que aumentaban por algunas zonas algunos ejemplares más de helecho, pero se presentaban bastante escasos. Esas plantas trepadoras también las podemos ver aquí. Aparte de los musgos y de los líquenes que aparecen aquí reflejados en el tronco de los árboles, los helechos y las hiedras. El suelo juega también un papel importante, los andisoles. Tenemos que hablar que al ser un macizo antiguo, tener muchos barrancos, el horizonte A es el más importante, donde se acumula los restos de materia orgánica, pero en cambio no son suelos muy profundos por la elevada pendiente que hay en muchas zonas de barrancos que no permiten la formación de suelos muy profundos, por lo que los horizontes que aparecen más profundos hasta que llegamos a la roca madre no suelen ser muy profundos, valga la redundancia. Aunque sí que hay que decir que pues estos suelos se denominan andisoles y son típicos de los suelos volcánicos. Seguimos avanzando
por el bosque. Aparece aquí la hija o pruno lusitanica, que es capaz de aumentar el número de ejemplares por reproducción vegetativa. Y también ya hemos llegado al final. Seguimos avanzando de vuelta nuevamente a la Cruz del Carmen, al centro de visitantes, donde incluso pues uno de los guías del Cabildo Insular de Tenerife realizó pues una exposición a algunos de los alumnos que asistieron a la salida de campo. Estamos concluyendo ya este especial homenaje informe sobre los paisajes vegetales de la laurisilva del Parque Rural de Anaga. Estamos culminando ya este especial informe. Este sería el otro cuaderno de campo que realizó el alumnado durante la salida de campo, y apuntaron pues las especies florísticas más representativas, que hemos nombrado algunas de ellas. Con esto concluimos y ponemos punto final a este especial informe Paisajes vegetales de la laurisilva del Parque Rural de Anaga. Muy buenas noches.